y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, presidente. Daniel Blancas, de Crónica. Usted en los últimos días ha hablado de hecho refirió que la próxima semana se reunirá con Hacienda y con el gabinete para acabar de reestructurar el aparato burocrático de su gobierno. Le voy a plantear dos casos que creo que pueden ser ejemplificadores respecto a este asunto. Uno tiene que ver con el Coneval. Estuvimos revisando datos de la función pública y de la Secretaría de Hacienda respecto a este organismo. Usted también ha referido que en la época neoliberal pues se inclinaban por crear instituciones que luego pues solamente engordaban las arcas públicas, ¿no? El Coneval en los últimos 10 años ha utilizado la misma metodología para hacer la medición de pobreza, basada en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Ha sido la misma durante 10 años, de 2008 a 2018. Tiene 206 funcionarios, operó con 206 funcionarios en el 2018, 144 de ellos eran eventuales. De los 62 funcionarios que tenía de base el Coneval, 51, presidente, eran altos mandos, directores, subdirectores, jefes de área, lo que usted ha referido. La pregunta concreta respecto a este caso, presidente, es ¿se está pensando en desaparecer al Coneval a fin de adelgazar las arcas públicas y de que quizás un área del INEGI pueda realizar este trabajo de medición que no se requiere a tanto personal y tanto presupuesto? No lo descartamos, porque la verdad abusaron con la creación de todos estos organismos. Crearon aparatos burocráticos onerosos, sin beneficio. Llenaron de oficinas, de instituciones supuestamente autónomas, independientes. Se puso de moda todo eso. Y existen instituciones, lo que planteas, si se tiene el INEGI, ¿por qué no el INEGI hace esa función? Imagínense, más de 200 trabajadores y los de arriba bien servidos, sueldos de 200 hasta 300,000 pesos mensuales. ¿Por qué se optó por eso? Para simular. Aquí hablábamos de la creación, que fue de los pioneros en la etapa neoliberal, apoyado por la llamada sociedad civil, el Instituto de la Transparencia. ¿Cuánto se ha gastado en ese instituto? Tiene un presupuesto de alrededor de 1,000 millones de pesos al año. Y resulta que en la época de más corrupción no vieron nada. Se hicieron de la vista gorda. Por eso los sueldos elevadísimos. Imagínense si se van a poner a cumplir con su deber, si reciben 300, 400,000 pesos mensuales, se quedan calladitos y son capaces de hacer cualquier cosa. En el caso de este instituto, fue capaz de declarar la condonación de impuestos que hizo Fox como un asunto privado o mantenerlo
en secreto. Siendo en el Instituto de la Transparencia. Lo mismo con lo de Odebrecht. Se prestaron a que no se diera a conocer la información, pero así como ese organismo, otros hace poco crearon también con el impulso de la llamada sociedad civil lo de el Instituto Anticorrupción. Inmediatamente un consejo, directivos, sueldos, oficinas, gasto. Y resulta que la corrupción no era delito grave. ¿Para qué crear un instituto anticorrupción si no modificas primero la ley y conviertes la corrupción en delito grave? Pero no, todo era simulación, pura apariencia. Era la manera de cooptar, para decirlo elegantemente. Ahora, si lo decimos de manera coloquial, tendríamos que recurrir a el ídolo de los conservadores, ¿no? Que de manera muy franca hablaba del maiceo. Decía, ese gallo quiere maíz. Entonces la política del maiceo prevaleció en ese entonces y se mantuvo en todo el periodo neoliberal. Era plata o plomo. En el caso del Coneval, presidente, otro dato importante es que, pese a que en estos últimos 10 años ha usado la misma metodología y la misma fuente, su presupuesto se multiplicó, pero de una manera escandalosa, pasó de 115 millones de pesos hasta casi 650 millones de pesos. Sí. Entonces, quizás por ahí va la pregunta, porque también me imagino que para el gobierno sí es importante que se mida la pobreza, pero que también se cuiden estas formas, ¿no? O no sé cuál es. Que vayan los 600 millones a combatir la pobreza, en vez de crear el aparato para medir si hay pobreza o no. Y eso se puede seguir haciendo con el INEGI. Además, ya el INEGI hace trabajo, ya mide lo que tiene que ver con crecimiento económico y también mide pobreza. Entonces, son cosas que se tienen que ir ajustando. Es parte de la transformación, de la austeridad republicana. Ok, presidente, la otra pregunta